Amén, buenos días. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Estaba justo hace un ratito leyendo la primera parte de, no la primera parte, pero vino a la mente este versículo que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y realmente nosotros somos eso, no vasos de barro, porque el Señor, cuando el vaso de barro está medio partidito por ahí, lo quiebra y lo vuelve a hacer de nuevo. Amén. Vamos a orar en esta mañana, ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a darle las gracias al Señor. Señor, te damos las gracias en esta mañana, gracias Señor por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias Señor porque realmente podemos confiar, Señor, en que nosotros podemos habitar, Señor, en tu presencia, en que podemos venir, Señor, delante de ti y que tú no nos dejas afuera, Señor, sino que tú has dicho que llamemos y se nos abrirá y que busquemos y hallaremos, Señor. Y hoy día, Señor, queremos pedirte que tú nos hables, Señor, que tú pongas, Señor, tu palabra, Señor, en mi boca, Señor, y eso que tú has puesto en mi corazón pueda expresarlo, Señor, para que todos podamos aprender acerca de quién eres tú, Señor, y qué es lo que tenemos que hacer, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quería contarles un poquito, a ver, un poquito de contexto. Hace unas semanas empezaron a ocurrir ciertos eventos en mi vida que terminaron desencadenando en una situación medio complicada. Todo empezó, ustedes saben que a mí me gusta pescar, ¿no? O sea, yo voy con mi caña de pescar, con mis anzuelos y a veces saco un pez, a veces dos, a veces, la mayoría de veces, cero. Pero el hecho es que mientras estaba preparándome ese día para poder armar toda mi línea de pesca, armar el anzuelo y todo eso, pues obviamente se me ocurrió empezar pues a ajustar los anzuelitos y todo eso y de pronto ajustando un anzuelo jalé con la mano una línea que no debí jalar y el gancho y el anzuelo se me incrustó en el labio. No sé quiénes oraron por mí, gracias por esas oraciones. Hoy ya estoy con mi labio normal de nuevo, pero el hecho es de que empecé con una situación así complicada, ¿no? Y yo dije, uy, ¿ahora qué pasó? Los médicos obviamente tuvieron que abrirme, me pusieron puntos y todo esto pues para poder salir de esto, ¿no? Y yo obviamente dije, el doctor me dijo, no, no puedes ir a hacer cosas, ¿no? No tienes que estar en tranquilidad, en reposo, pero yo había quedado con mi hijo, con Diego, en ir justo ese viernes a pescar. Obviamente, lo que me dijo el médico lo dejé a un costadito y me fui con Diego a pescar. Estaba tan así emocionado con ir a pescar con él un día de mis vacaciones que fui y empecé a buscar el pez. Diego pescó un lenguadito así chiquito, bonito, lo tuvimos que devolver por el tamaño y yo seguía intentando hasta que de pronto un pez cogió el anzuelo y lo empecé a jalar y lo vi y empecé a ver que estaba subiendo por la peña y de pronto se soltó el pez y se llevó mi señuelo y se llevó todo y mis ganas de poder comer un cevichito también se las llevó. Entonces, esa noche yo le decía y empecé a reflexionar con mi esposita, ¿no? Y le decía, Magali, hay muchos peces en el mar. Yo creo que mañana sí pescamos. Así que convencí a mi hijo Diego para que convenza a mi esposa para poder ir el día siguiente a pescar. Entonces fuimos tempranito a pescar, los dos ahí emocionados, llegamos a la playa y habían tres pescadores más. Había uno que es súper experimentado, el pescador de toda la vida, que estaba ahí en la playa. Y habían dos otros pescadores que veían pues con todos sus implementos de pesca y todo esto. Entonces yo seguía al pescador pues al firme, ¿no? Entonces me ponía al costadito y lanzaba y nada, y lanzaba y nada. Y el otro pescador lanzaba y un lenguado, dos lenguados, un pescado más. Y de pronto yo decía, uy, no, ¿qué pasó? Ah, no, no es el lugar, tengo que irme al otro lado. Me iba al otro lado y de pronto el pescador de mi derecha, ¡pum! Un lenguado de unos 5 kilos grandote. El pescador de mi izquierda, otro lenguado. El siguiente, otro lenguado. Y yo me quedé así mirando así sus lenguados y me hacía agua en la boca y decía, ¿por qué Dios? ¿A cuánto les ha pasado alguna situación parecida a esa? Y es que en ese momento empezó a generarse en mí toda una serie de eventos que lo que hicieron es que empiece a vivir un desierto. Empecé a tener situaciones que empezaron a generar un proceso de crisis emocional, un proceso de crisis anímico, económico y hasta espiritual que terminaron derrumbándome. Y cuando me di cuenta de que eso estaba pasando, me di cuenta que estaba en un desierto.
¿Cuántos se han sentido alguna vez en un desierto en esta mañana? ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos acá realmente han sentido esa sensación de frustración, de que Dios no me escucha y que yo no puedo hablar con Dios y que de pronto todo está así oscuro y no sé a dónde ir? ¿Y es qué pasa? Creo que muchas veces pasamos esas situaciones complicadas en las que sentimos que todo se desvanece, como que nos apagan la luz, ¿no? Anoche hubo un apagón justo en plena reunión y estábamos todos de los más felices y ¡pum!, se apagó la luz. Y así a veces nos sentimos. Pero ¿saben qué? Esas cosas que sentimos no ocurren de la noche a la mañana. Como mencionó el pastor en la prédica pasada, esto tiene un proceso. Y todas estas cosas se manejan a través de procesos. Y hoy día vamos a hablar acerca de cómo esto mismo le ocurrió al pueblo de Israel y vamos a hacer qué hizo, o mejor dicho, qué no hizo, que le generó que ellos se alejen de la presencia de Dios y que vayan a tener que pasar un desierto. Así que quiero que me acompañen todos al libro de Deuteronomio en el capítulo 1, en el verso 19. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Saben qué cosa significa la palabra Deuteronomio? ¿Alguno? Deuteronomio, ley de Dios. Es la segunda vez que el Señor escribía sus leyes para todo el pueblo. Y Moisés les hablaba de todo esto a todo el pueblo para que recuerden qué es lo que había pasado. Entonces, en este momento, dice en el versículo 19, y salidos de Oreb, que es la parte al sur donde está de la península del Sinaí, dice, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. ¿Ustedes han escuchado acerca de Cades Barnea? Levanten la mano el que ha escuchado acerca de Cades Barnea. ¿Sí? ¿Qué cosa es Cades Barnea? Yo me puse a investigar un poquito, ¿no? Me puse a ver un videito de una persona que estaba ahí en Israel y de pronto llegó a este lugar que se llama Cades Barnea. Cades Barnea es un oasis. ¿Cuántos quisieran vivir en un oasis? Cuando nosotros nos hablan de un oasis, pues decimos palmeritas, agua, cristalina, todo súper lindo. Y era un oasis, ¿no? Cades Barnea es un sitio reconocido más que todo por sus aguas abundantes que calmaban la sed de los viajeros que transitaban por las regiones desiertas. Y vamos a ver hoy día 3 cosas que hizo el Señor o que el Señor hizo con su pueblo en ese lugar y 3 cosas que el pueblo de Dios como respuesta le dijo al Señor. Y eso terminó haciendo, y mejor dicho, esas decisiones que tomó el pueblo de Israel terminó definiendo lo que iba a pasar por los siguientes años de su existencia. Y es que realmente el Señor quiere hablarnos hoy, porque muchas veces nosotros pensamos en Cades Barnea y en ese oasis como el lugar final, cuando en realidad el lugar final es la tierra prometida que Él nos va a dar. Amén. Entonces, primero, el Señor les dio una promesa. El Señor les dio una promesa muy grande. Y dice en el versículo 20, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. El Señor nos da promesas. Yo no sé, aquellos que tienen hijos, alguna vez, a mí me pasa con los 3 en realidad, no sé si por casualidad han dicho, sí, más tarde te compro un helado. Y cuando uno dice eso es ley para ellos. O sea, no importa, tú lo dijiste porque querías salir del paso, pero en realidad eso es ley. Y eso para ellos es una promesa. Y es una promesa que cuando no la cumples te dicen, tú me prometiste que me ibas a dar un helado. Y pasa, ¿no? Y realmente nosotros vivimos de esa manera, ¿no? Y Magali me dice que siempre tenga cuidado con las cosas que yo digo a mis hijos. Sin embargo, nuestro Padre Celestial sí nos ha hecho promesas reales que Él sí cumple. A Él no se le ha escapado ninguna palabra. Él no te ha dicho te voy a dar un helado después porque tenía que ser otra cosa. Él cada promesa que ha escrito en su palabra y que ha hecho para ti y para mí, Él las va a cumplir. Dice que el Señor nos ha dado innumerables promesas, algunas por gracia, por mera gracia, y otras por obedecer sus mandamientos. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida y todo te irá bien. Pero también hay promesas que son de gracia. Cree en el Señor Jesucristo, tienes que creer, y serás salvo tú y tu casa. Y tenemos que entender que realmente
todas estas promesas están escritas en su palabra. Pero si tú y yo no leemos su palabra, si tú y yo no meditamos en su palabra, si tú y yo no ahondamos en todas aquellas promesas que Él nos ha dado, en el sí y en el amén, entonces ¿cómo vamos a saber cuáles son esas promesas? Es como, por ejemplo, yo les digo, mira, acá hay un libro acerca de todas las cosas que tú puedes hacer o no puedes hacer en el reglamento de tránsito. Ahí está. Si tú no lees el reglamento de tránsito, ¿cómo vas a saber que en la luz roja tienes que parar? Ah, porque te dijeron, dices tú. Pero ¿cómo sabes de que en la luz roja si hay un cartelito que tiene una flecha a la derecha con un símbolo verde que dice que puedes voltear a la derecha en la luz roja? Puedes hacerlo. ¿Sabían eso? No sabían. Bueno, eso está también en el reglamento, pero si nosotros no leemos el reglamento, ¿cómo vamos a saber qué tenemos y qué no tenemos que hacer? Si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo sabemos y cómo vamos a saber todas aquellas promesas que el Señor tiene para nosotros? ¿Y cómo podemos activar esas promesas si nosotros no vivimos en su presencia? O sea, nosotros podemos leer la palabra de Dios y sin memorizarla. Hay mucha gente que se memoriza los versículos, pero hasta que no hagas realidad en su presencia esa palabra del Señor, esa palabra nunca va a ser vida en ti. Porque no estamos hablando solamente de leer para memorizar y de leer porque sí, hay partes muy lindas en la Biblia que son historia, pero si no entendemos la realidad y la trascendencia de lo que el Señor quiere hablar a través de eso en nuestras vidas y cómo aplicarlo, entonces va a ser letra que tú vas a leer, pero que no vas a interiorizar y no vas a interiorizar ni en tu corazón ni en tu mente. El Señor dice que caminarás sobre el agua, que caminarás porque el fuego no te tocará, que no te dañará plaga, que si Él dispone esas cosas van a ocurrir. Pero muchas veces nosotros ni siquiera hemos leído esos versículos. Estas 2 semanas, no, esas 3 semanas antes, cuando les dije que estaba atravesando mi desierto, me puse a leer el libro de los Salmos. Había salmos que nunca en mi vida los había leído, les tengo que confesar. Habían salmos que no sabía que existían. Y de verdad que cada salmo que leía, cuando leía y cómo estaba viviendo el rey David y cómo se sentía David ante las circunstancias y ante sus perseguidores y ante todo lo que le rodeaba, y él de pronto decía, en ti Jehová está callada mi alma y en ti puedo confiar. Tú eres la roca de mi salvación. Y si yo puedo leer eso, interiorizar eso, buscar su presencia, llenarme de ella, voy a poder decir, así como decía el rey David, yo estoy parado. Él escuchó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la roca. Pero si no estoy enganchado con el Señor, si no estoy leyendo su palabra, si no estoy buscando tener ese sitio en su presencia, esas palabras son como el viento que se las lleva. Y nosotros no queremos eso. Las promesas del Señor son tan grandes y tan alucinantes que justo estaba leyendo y decía que había un rey, que era el rey Balaam, que mandó llamar a Balac para que maldiga al pueblo de Israel. Y de pronto le salió todo mal a Balaam. Y Balac empezaba a bendecir al pueblo de Israel. Y en un momento determinado dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor te ha dado una palabra, si el Señor te ha dado una promesa, si el Señor te ha dado algo para ti, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú tienes que creer, poner tu confianza y depositar tu fe en Él. Y él dijo, y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Si el Señor te bendice, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda revocar esa bendición. El cumplimiento de las promesas de Dios están en su palabra. Y su cumplimiento se da cuando nosotros habitamos en su presencia. La búsqueda de la presencia de Dios constante en tu vida y en mi vida activa la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo el que hace que esa palabra se vuelva vida en tu vida y en mi vida. Amén. Lo primero, el Señor les dio una promesa. Les dijo, Jehová nuestro Dios nos da. Has llegado al monte del Amorreo y Él nos lo da. Lo segundo, el Señor les ordenó
y les ordenó una cosa y una estrategia, una forma. Les dijo, mira, Jehová tu Dios, en el versículo 21, te ha entregado la tierra, ya te la entregó. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Subir y tomar posesión. Así le dijo, de una. Perdón. Es en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 21. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Le decía el Señor, le decía a Moisés, ¿no? El Señor ya les entregó la tierra, ya se las dio. Ahora suban y toman posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Entonces yo me imagino cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Si Dios te dice, oye, ya te entregué esto, ¿no? Esta situación que es tan difícil, que es tan complicada para ti, yo ya lo solucioné, dice el Señor. Y de pronto tú dices, ¿de verdad? El pueblo de Israel tuvo esa respuesta del Señor. El Señor les dijo, ya te la di. La tierra prometida ya es tuya. Lo único que tienes que hacer es subir, tomar posesión de ella, no tengas miedo, no desmayes. 4 cosas. Y realmente muchas veces cuando nosotros estamos bajo esas circunstancias, empezamos a hacer un montón de planes, ¿no? Lo primero que hacemos son planes. Y después el problema viene cuando todos esos planes empiezan a fallar y las estrategias que nosotros usamos empiezan a desmoronar todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Hay una frase que justo la escuché hace mucho tiempo, que es atribuida a Abraham Lincoln. Y la frase dice, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré 4 horas afilando el hacha. Interesante, ¿no? Uno diría, no, yo empiezo de una así, tengo 6 horas nada más, tengo que empezar a bajarme el árbol así con el hacha. Pero decía Abraham Lincoln, dame 4 horas primero para afilar el hacha. ¿Y cuántas veces con las circunstancias que estamos teniendo, en vez de buscar al Señor en oración y buscar realmente estar en su presencia, empezamos a actuar? Cuando el Señor nos dice, ya te di las cosas, y en lugar de buscar al Señor para que Él nos ayude a manejar las cosas y obedecer su palabra, empezamos a trabajar nosotros con nuestras propias manos. Hay una frase que siempre me gusta, que escribió el pastor Agustín en algún momento, que dice, cuando yo trabajo, cuando yo oro, Dios trabaja. Y realmente tenemos que buscar al Señor en oración. Y el Señor nos da las estrategias de lo que tenemos que hacer ante las circunstancias que se presentan en nuestra vida, ¿no? Él de antemano ya nos ha preparado un libro de estrategias. ¿Sí? ¿Lo conocen? Tienen que buscarlo, ahondar en él. Tenemos que escudriñar las escrituras. Escudriñar es empezar a buscar, ¿no? Así a comer lo que está ahí. Porque muchas veces leemos así, ¿no? Esta semana vamos a leer el libro de Juan. Juan 1, Juan 2, ¿no? Y no estamos entrando en aquello que el Señor quiere mostrarnos. Porque tenemos que buscar al Señor, tenemos que anhelar su presencia mientras buscamos al Señor en su palabra. Y realmente tenemos que encontrar que eso nos vivifica. Y es que en la presencia del Señor es donde podemos encontrar que esa palabra cobra vida y empieza a susurrar a nuestro oído y a nuestro corazón, y donde creemos y donde nuestra fe se activa. Y donde todas las cosas que Él nos manda a hacer empiezan a cobrar realidad, y empezamos a tener fe y empezamos a creer y empezamos a buscar hacer todas aquellas cosas. Antes de entrar a Jericó estaba Josué pensando cómo iba a hacer las cosas, llorando, y de pronto se aparece esta epifanía de Jesús y se aparece delante de él el jefe del ejército celestial. Y él le dice cómo tenía que tomar Jericó. Obviamente en ese momento yo me imagino a Josué cuando Dios le dice, dale vueltas a la muralla, y, o sea, Josué era un estratega, ¿no? Josué era un militar. Entonces yo me imagino en ese momento el choque, ¿no? En su cabeza, ¿no? Ese paradigma que se rompió. Pero ese paradigma se rompió porque él tenía fe y él creía en lo que el Señor podía hacer. Porque así como cuando el Señor le dijo al pueblo de que suba y toma posesión, porque que no tenga miedo y que no desmaye, también Josué pudo entender que cuando el Señor decía, dale vueltas a la ciudad, toca la trompeta, el Señor iba a hacer la obra. El Señor
realmente quiere revelarse, no es toda estrategia para poder enfrentar lo que se presenta en su vida. Y el primer lugar de esa estrategia es buscarlo en adoración y es buscarlo en su palabra para que Él nos empiece a hablar y empiece a renovar nuestro entendimiento en todo momento. El Señor les dio una promesa primero. El Señor les ordenó una estrategia y luego el Señor les dio ánimo. Entonces dice en el versículo 29, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a ese lugar. Ustedes se imaginan todo lo que había vivido el pueblo de Israel. Había salido de Egipto, ¿no? Con milagros. O sea, no es que ya vámonos de Egipto, ya vámonos a migrar a otro país. No, el faraón los cautivó, los puso cautivos, los hacía trabajar, los hacía pagar impuestos, no los dejaba libres, empezaba a matar a los hijos hombres. Era una cosa así, pero terrible, ¿no? Y realmente el Señor los liberó de ahí. Los liberó con milagros. O sea, no era el milagrito así chiquito, ¿no? Era un milagro así, wow. De pronto empezó a llover azufre, perdón, granizo. De pronto las ranas empezaron a estar por todos lados. De pronto el cielo se cubrió de noche. De pronto el mar se volvió sangre. Pasaron tantas cosas tan increíbles en ese momento y ellos veían todo lo que estaba ocurriendo porque era la muestra del Señor que estaba trabajando para que ellos puedan ser liberados. Y no bastó con eso, ellos salieron de Egipto con todas las riquezas de los egipcios porque los egipcios decían, ya váyanse por favor. Y cuando estaban a punto de ser destruidos frente al Mar Rojo y no veían a nadie atrás y decían, ¿y ahora qué hacemos? El Señor los liberó, abrió el mar en dos, ellos pasó el ejército del faraón y desapareció el ejército del faraón. Yo no sé, pero si a mí me pasa una cosa así, yo diría, wow. O sea, no hay forma de no creer en este Dios. Pero sin embargo pasó eso. En un momento determinado, a pesar de todas las maravillas, a pesar de todas las cosas, ellos empezaron a dejar de creer en aquel que todo lo hizo por su libertad. Porque Él los libertó de esa esclavitud. Así como el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Pero muchas veces, así como ellos dejaron de ver ese milagro de la libertad, nosotros dejamos de ver el milagro de la libertad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Todo el día vemos cosas que nos desaniman, ¿no? No quería hablar de fútbol, pero el fútbol es una de las cosas que más nos desanima ahora, ¿no? Antes del partido de Argentina me pasaron un meme que decía, no lo hemos perdido todo, falta perder con Argentina. ¿No? Y de verdad que, ¿cuántos en Perú son más futboleros? Pues, no, o sea, todos, creo. Algunos, no, pero bueno. Pero el hecho es de que todas las situaciones que vemos alrededor del mundo nos empiezan a generar pues no sé, o sea, usted prende las noticias y es el conflicto de Israel en Gaza, es la economía, la recesión, los asaltos, los robos, o sea, es una cosa así que tú dices, Dios mío, o sea, ¿dónde estamos viviendo? Y muchas veces empezamos a dejar y quitamos nuestra mirada del Señor para empezar a ver todos estos problemas. Así como Pedro cuando estaba bajando de la barca y empezó a ver todas las olas que se movían alrededor y empezó a escuchar el viento que cada vez soplaba con más fuerza. Y él empezaba a ver, en lugar de mirar a Jesús, decía, uy, ahorita me mojé el meñique. No, ya me mojé un pie, ahora me mojé el otro. Y de pronto estaba con todo el agua, el hundido ahí. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, empezamos a mirar las circunstancias y empezamos a perder esa fe que tenemos en Él. El Señor les dio ánimo, le dio ánimo al pueblo y ellos no escucharon ese ánimo que el Señor estaba dando. Y el Señor nos da, una de las cosas que a mí me gusta del Señor es que Él nos da ánimo en todo momento. Pero Él nos da ánimo sobre todo cuando buscamos al Señor en su palabra y cuando lo buscamos en su presencia. Y hay un pasaje de la Biblia en el libro de Nehemías, en Esdras,
en donde dice que abrió Esdras el libro, después de haber pues reconstruido los muros. Ustedes imaginan, pues ellos estaban regresando del cautiverio, entonces empieza a construir los muros y de pronto él reúne al pueblo y coge el libro, el rollo, el libro de Moisés, el Pentateuco, y empieza, dice que lo abrió y todo el pueblo estaba atento. Entonces dice que bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, y lanzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y decía que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Yo no sé qué tan atento estás tú a la palabra del Señor. Nuevamente, o sea, puede que sí la leas, pero qué tan atento estás a lo que el Señor quiere hablarte. O sea, a veces, nuevamente, leemos porque sí, queremos leer y estamos así, pero ¿qué tanto meditamos en su palabra? ¿Qué tanto entramos en ella? Y dice que en ese momento leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, ponían todos sus sentidos para poder entender lo que el Señor quería hablarles. Y en ese momento dice que adoraron en la presencia del Señor y leían para entender. Pero luego de eso el pueblo se contristó porque empezó a ver todo aquello que les había pasado. Y se pusieron tristes y empezaron a llorar. Y todo el pueblo, dice después de eso, porque les había dicho Esdras, fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar en grande alegría porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Porque él cambió la tristeza en llanto. Y decían que realmente cuando nosotros buscamos la presencia del Señor y meditamos en su palabra y su palabra se hace realidad en nosotros, esa tristeza, esa frustración, ese desánimo, todo eso cambia y es cambiado por la sangre preciosa del Cordero. Jesucristo decía estas cosas y todo lo que les he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. ¿Cuántos realmente están gozosos y quieren que el Señor les diga eso, no? ¿Cuántos quieren una promesa de parte del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor nos ordene la estrategia, nos diga cómo hacer las cosas? Amén. ¿Y cuántos quieren que el Señor nos dé ánimo? Amén. Bueno, les cuento una cosa, el Señor ya lo hizo. El Señor ya nos ha dado una promesa. Y no solamente una promesa, Él nos ha dado la promesa más grande, que es la promesa de la vida eterna. Es esa promesa que a través de la muerte de Jesucristo y de su resurrección podemos tener tú y yo si solamente le aceptamos a Él. Número 2, el Señor ordenó una estrategia, el Señor nos ordena y nos da parámetros que cumplir, nos dice cosas que cumplir. Y tenemos que buscar realmente cumplir las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Buscando en nuestro corazón agradar primero al Señor antes de hacer cualquier otra cosa. Ese versículo, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Hoy día buscamos más las añadiduras. Y decimos, no, yo voy a buscar porque Él me va a dar el préstamo. O Él me va a dar la pastilla, o Él me va a curar de la enfermedad, en vez de buscar al Señor, que es el que utiliza los medios que existen, naturales o sobrenaturales, para poder resolver todo aquello que nosotros le pidamos. Y nos olvidamos de eso y empezamos a buscar y desesperarnos por buscar una solución rápida en ese momento. Y eso es lo que pasa, ¿no? El Señor, por un lado, estaba haciendo estas cosas, pero por otro lado, el pueblo de Israel hizo 3 cosas también que los empezó a alejar y determinó el destino de lo que pasó con ellos durante los siguientes años. Lo primero es que el pueblo buscó su propio razonamiento y estrategia. Aquí somos campeones, ¿no? ¿Cuántos somos campeones en hacer estrategias? ¿Sí? Todos somos estrategas en un momento determinado.
Y tomamos decisiones por propia cuenta, ¿no? Porque nosotros somos sabios, o sea, nosotros sabemos cómo piensa Dios, ¿no? ¿No? Algo se ha pasado. Yo sé cómo, si Dios me habla todos los días, yo ya no necesito preguntarle, yo sé cómo piensa Dios. Y yo tengo que hacer las cosas como yo creo, ¿no? Porque Dios se tiene que amoldar a mis pensamientos, por último. Pero realmente, nosotros, o peor aún, ¿no? Ponemos nuestra confianza en alguien más, ¿no? Oye, ayúdame, pe. Perdón, a mi hijo está hablando así con eso, me contagió. Este, y vamos a ir al libro de Deuteronomio Nuevo, al versículo 22 del capítulo 1, y dice, y vinisteis a mí todos vosotros. Dice que llegó el pueblo, pues después de que el Señor les había dicho, oye, vayan a tomar la tierra prometida. Dice que fueron todos los israelitas, todo el pueblo de Dios, y dice, vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde debemos subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Obviamente, si alguien es un estratega de guerra, qué sé yo, es la solución más lógica, ¿no? O sea, tú vas a atacar algo, ¿qué tienes que buscar primero? Inteligencia, ¿no? Por ejemplo, en ahora que estábamos escuchando un poco las noticias de Israel, ¿no? Para poder hacer un ataque, primero que hacen, toman inteligencia. ¿Qué es lo primero que les enseñan? Eso, inteligencia, y después ya vamos a ver cómo hacemos las cosas, la guerra y todo eso. Y eso se les ocurrió al pueblo de Israel, ¿no? Y dijimos, oye, vamos a hacer nuestra estrategia, y nuestra estrategia primero es, vamos a enviar espías, pero no le digan a nadie. Entonces enviaron a esos espías, ¿no? Y dice que ¿por qué fueron enviados los espías? Porque no había información militar necesaria. Entonces, como no había información militar necesaria, ellos no sabían decir, oye, no, de repente mandamos a 1000 o a 5000 o a 10,000. Pero el Señor ya les había dicho antes algo. Les había dicho, suban y tomen, y no tengan miedo y no desmayen. Y lo que dijo el pueblo de Dios fue, vamos a mandar a 12 para que vean cómo está la cosa por ahí, y dependiendo de eso vamos a ver si vamos o no vamos. Y nos pasa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces que el Señor nos dice, tienes la victoria? Y tú dices, vamos a ver si pasa, ¿no? Vamos a mandar, a ver, vamos a hacer una pruebita por ahí, a ver si es que me voy a jugar la tinca, por si acaso. No, el Señor te dice realmente que tú tienes que confiar en Él. Y el problema fue que el pueblo de Israel no confió en Él. Y decía que quizás una lectura del terreno hubiera sido útil. Pero Moisés les dijo que vieran si la tierra era buena y que vieran si el pueblo y las ciudades eran débiles o fuertes. Y hoy día nos pasa lo mismo, ¿no? Dios nos habla y nos dice qué tenemos que hacer. Sin embargo, buscamos la dependencia que tenemos de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, o de la ciencia, o de la medicina, o de lo que sea, en vez de buscar la dependencia del Señor. Y esto es algo que ocurre mucho. Ocurre mucho, y no importa si tú tienes un mes de creyente, 10 años de creyente, 20 años de creyente. Porque es en ese lugar, en ese Cades Barnea, en donde ellos fueron retados por el Señor a seguir su palabra, y ellos empezaron a hacer estrategias. Ellos empezaron a hacer sus cosas por lo que ellos sabían, por lo que ellos conocían y por lo que ellos querían hacer. Ojo, no digo que no debamos ser diligentes, o sea, tenemos que ser diligentes. La palabra de Dios nos enseña, ¿no? En cuanto a lo que es ser diligentes, dice no perezosos. Si tú tienes una situación en la que tienes que ser diligente y el Señor te manda a ser diligente, tienes que ser diligente. No decir, ya me voy a rascar la panza a ver si se arregla, ¿no? El Señor nos demanda también que seamos diligentes. Pero lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en primer lugar en el Señor, porque Él es el que hace todas las cosas. Se mencionó en el servicio de la semana pasada, el pastor también, acerca de lo que pasó con Pedro, ¿no? Pedro, todo un mártir de la fe. Ustedes cuando piensan en Pedro, pues Pedro es el que hizo el discurso frente a los 5,000, bueno, se convirtieron 3,000. Había un discurso grande. Todo el mundo, pues, dice, ¿cuántos quisieran ser como Pedro, no? Pedro. Pero ese mismo Pedro fue aquel que dijo, oye, no, Jesús, no, pues no vayas, no, porque te
te pueden hacer daño, que convino a Jesús para que no vaya y que no siga el camino que Dios tenía planeado para él. Y luego algunos tiempos más tarde, algunas semanas más tarde, no tuvo una mejor idea que coger la espada que tenía él y ¡guau! Le metió un corte a la oreja del criado del sacerdote. ¿Por qué? Porque Pedro, como tú y como yo, era sujeto a pasiones humanas. Era sujeto a cosas así. Si es que él en ese momento no estaba totalmente prendido del Señor, así como el día que estaba caminando sobre el agua, no estaba con la mirada fija en el Señor, él empezaba a hundirse y empezaba a hacer que su carnalidad empiece a aflorar. Su carnalidad reflejada en qué? En el hecho de que él no quería que Jesús sufriera, porque si sufría Jesús, él iba a sufrir. Su carnalidad en el sentido de que él no quería que Jesús lo atrapen y por eso le cortó la oreja al criado, porque si lo capturaban a Jesús, él también lo iban a capturar. Reflejado en el hecho de que él negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque sabía que si decía sí, yo lo sigo, él era el siguiente en tener que ir a ser muerto, a ser apresado. Pedro buscó su estrategia en varios lugares y en varios momentos. Pero fue después que el Señor le reveló y que el Espíritu Santo vino sobre él, en donde él empezó a entender que habitar en su presencia es lo que iba a poder hacer, que él no dependa de sí mismo, sino que dependa del Señor. Nuestra carne se rebela día a día contra la naturaleza espiritual y tenemos que buscar en todo momento poder ser llenos de su presencia. Porque el Señor tiene pensamientos de nosotros de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y entonces dice, y entonces lo invocaremos y vendremos y oraremos a Él y Él nos oirá. Si tú y yo estamos alejados de su palabra y alejados de su presencia, nuestro corazón buscará poner en práctica nuestros planes, porque tu carne va a ser tan fuerte que va a empezar a eliminar todo lo que es espiritual para empezar a generar esa naturaleza diabólica, carnal, que puede estar en ti. Entonces, primero lo que hizo el pueblo es buscó su propio razonamiento y su propia estrategia. Lo siguiente que hizo el pueblo fue desobedecer y murmurar. O sea, no solamente dijo, yo puedo hacer las cosas de la forma que yo quiero, sino que después empezó a murmurar y a desobedecer al Señor. Y dice el versículo 26, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Claro, como si en Egipto estuvieran viviendo la gran maravilla, ¿no? O sea, ustedes imaginan, ellos eran esclavos en Egipto, Dios les había prometido entrar a esa tierra nueva donde fluía leche y miel, y de pronto ellos decían, oye, no, pues pero en Egipto pues era cautivo, pero al menos estaba vivo, ¿no? Y realmente yo no sé cómo eso nos está pasando hoy en día a cada uno de nosotros. Lo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en el pasado, nos pasa a nosotros hoy en día. No con una cárcel, no con una esclavitud de un país, pero con una esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque estar viviendo en el Señor no es la vida de color de rosas, en donde tú y yo vamos a ser felices toda la vida, donde tú y yo vamos a saltar con un pie todo el tiempo y donde tú y yo no vamos a tener problemas. Al contrario, la vida en el Señor es la vida más difícil y está hecha para valientes. Está hecha para valientes. Pero tenemos una confianza y es que Él ya venció. Y si podemos realmente entender que Él ya venció, entonces todas aquellas cosas en las cuales podamos hacer en su nombre nos va a poder llevar a ser más victoriosos en aquel que nos amó. Pero bueno, hablamos acerca de la murmuración, ¿no? Y encontré una frase que decía que la desobediencia destruye al hombre, pero la murmuración destruye al pueblo. Y sí, la desobediencia te destruye a ti, pero la murmuración empieza a destruir a todo lo que el Señor quiere construir
en su pueblo. Porque empieza a entrar el temor, empieza a entrar la duda, empieza a entrar todo aquello que el Señor quiere sacar. Y por eso es tan importante, y por eso el Señor dice que la murmuración es directamente un pecado que genera pues tantos problemas dentro de su pueblo. Murmurar, dice en sentido figurado, es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado, y se entiende como un dicho o conversación que circula entre un grupo y que comunica algo negativo sobre alguien en su ausencia. Cuando alguien murmura acerca de Dios, es porque Dios está ausente en ese lugar. Cuando empieza la murmuración contra el Señor, es porque esas personas que murmuran contra el Señor han terminado alejándose de la presencia de Dios. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado, porque es algo que realmente el Señor aborrece. El Salmo 106 refiere justo acerca de este pasaje de Deuteronomio, y dice que antes, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Cuando tú escuchas la murmuración y estás metido en la murmuración, dejas de oír la voz del Señor. Porque tus oídos empiezan a estar tan pendientes de lo que está pasando alrededor que empiezas a dejar esa conexión celestial con el Padre. Y empiezas a estar dependiendo más de lo que pasa alrededor de lo que el Señor quiere hablar contigo. Y cuando tú murmuras, alejas la presencia del Señor de tu vida. Y el Señor es claro, ¿no? Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Yo no sé si alguien ha estado metido en temas de murmuración, pero es una cosa que realmente es muy duro y ataca a muchas iglesias sobre todo, porque el enemigo quiere dividir, el enemigo quiere destruir, pero nosotros como hijos de Dios no queremos eso. Amén. Busca realmente ser lleno de la palabra de Dios y deja de prestar oído a las murmuraciones. Entonces habíamos dicho que el pueblo primero buscó su propio razonamiento, sus propias estrategias. Yo puedo. Luego desobedeció y murmuró. Y finalmente el pueblo decidió no creer. Nuevamente, no es algo así que pasa de la noche a la mañana. Son cosas que van generando y van generando y van alimentando lamentablemente negativamente a nuestra carne, y eso termina generando un momento en el cual el pueblo de Israel decidió no creer. En el versículo 32 dice, y aún con esto, con todas las cosas que les hablaba Moisés, de lo que el Señor había hecho desde que los sacó de Egipto hasta que los llevó a ese momento, dice, aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. Dice que el Señor iba antes que ellos, donde iban a acampar, y Él estaba reconociendo el lugar, y el Señor decía, ya, vayan y acampen ahí. Y luego empezaban a llevarles un fuego de noche y una columna de humo en el día, para mostrarles el camino por donde iban a estar. Pero ellos no creyeron. ¿Y es qué pasa, no? A veces perdemos la fe. A veces pareciera como que ya no creo. O sea, sí, sé que Dios es Dios, pero no creo que pueda ayudarme en esto. Es más fácil que me ayude un banco a que me ayude Dios. Es más fácil que me ayude un psicólogo a que me ayude Dios. Es más fácil que me ayude un médico a que me ayude Dios. Y empezamos a razonar y dejamos de lado, porque dejamos de creer, y eso se vuelve cada vez más fuerte y empieza a alimentar nuestra carne y empieza a alimentar a nuestra carne, y de pronto hemos dejado de lado la fe en el Hijo del Hombre y hemos dejado de creer. Son esas pequeñas zorras, dice, que hacen perder los viñedos. Y esa falta de fe no es algo así que de la noche a la mañana, no, ya no creo nada, ya no creo, me voy, ya no creo. No, no es algo así de la noche, es un proceso. Depende de qué tanto tú quieras dejar que el enemigo entre en tu vida, y depende de qué tanto camino y qué tanto campo le quieras dar a la incredulidad en tu vida para que eso vaya creciendo. El Señor es claro en esto, ¿no? Dice, la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vas a creer si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo vas a creer si no estás escudriñando su palabra? Y de hecho dice, si tu fe no sale de la intimidad con Dios, entonces no es fe en absoluto. Creer es confiar. Tener fe es confiar, y uno solo confía con quien tiene intimidad, y no hay mejor intimidad que habitar en la presencia del Señor. Si tú no tienes intimidad con el Señor, ¿cómo vas a poder creer en Él? Muchas veces somos cristianos de domingo, ¿no? Ya, el domingo ya, listo, comí para toda la semana, decimos. La vida del creyente tiene que ser una vida constante de búsqueda de la presencia del Señor. Y no es algo fácil, porque todos trabajamos, o tenemos familia, o tenemos amigos, o tenemos responsabilidades, o tenemos que estudiar, y de pronto te ves envuelto en tantas cosas que cuando llegas a tu casa dices, no voy a leer mi Biblia ahora en la noche, ¿no? No sé, de pronto soy el único que le pasa esas cosas, o de pronto, no sé, o sea, ¿cuántas veces dejamos de buscar al Señor y decimos, ya llega el domingo, así chepi, ¿no? Así como que arrastrando, ya, vamos a cantar las alabanzas. ¿Dónde está tu devoción diaria? ¿Dónde está esa necesidad, ese deseo de buscar a Dios todos los días? ¿Dónde está ese anhelo de buscar al Señor todos los días en la mañana? El salmista decía, oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh, escucha, oh Señor, mi oración. Considera mis pensamientos, considera mi gemir. Atiende la voz de mi clamor. Y muchas veces nosotros decimos, no, el domingo voy a ir a alabar al Señor. Esta semana estoy muy ocupado. Dios, esta semana por favor te pongo en hold un ratito, a menos que tenga algún problema, y sí voy a orar para que tú me ayudes. El Señor quiere nosotros vivamos todos los días en intimidad con Él, para poder aumentar nuestra fe, para poder tener comunión, para poder hacer que su presencia habite en medio de nosotros, para que habite en nuestro corazón y podamos realmente estar ahí, habitando y morando en su presencia. El pueblo de Dios decidió no creer, y eso los llevó a andar por el desierto, en donde murió toda una generación que no creyó. Murió toda esa generación, y solamente Josué y Caleb, aquellos dos únicos que creyeron y que decían, sí podemos, porque el Señor está con nosotros. Solo ellos dos pudieron entrar a la tierra prometida, y Dios cumplió su promesa. A pesar de que todo lo que había pasado, el Señor cumplió su promesa en ellos dos, porque ellos creyeron en su palabra, porque ellos habitaban en su presencia. Pero si tú y yo no creemos en lo que Él nos ha dicho, si tú y yo habitamos en su presencia solamente cuando vamos el domingo a la iglesia o en la reunión de los miércoles, y no estamos constantemente buscándolo, entonces el día que llegue esa situación y ese problema, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Cades Barnea fue un punto de inflexión para el pueblo de Dios. Quisiera pedirle a los músicos, por favor, que vayan pasando. Cades Barnea era un desierto, un oasis en el desierto. Cades Barnea era un sitio hermoso, era un sitio donde había agua, donde había todo lo que necesitaban para poder estar ahí. Y tenían al lado la tierra prometida. Y en vez de poder realmente tomar acción como el Señor les había pedido, ellos simplemente dijeron, yo me quedo aquí. Cades Barnea era también este oasis, donde sentían que tenían lo que necesitaban. Y en ese oasis es donde ellos tuvieron que elegir. Yo no sé si hoy día tú te sientes realmente en ese oasis, ¿no? Las cosas van bien, tienes una fuente de agua, estás tranquilo. Tu vida pasa tranquilamente, vienes al domingo, alabas al Señor, conoces las canciones, levantas tus manos. Pero ¿qué está pasando en el día a día? ¿Qué está pasando en ese día a día contigo? ¿Qué está pasando en tus días de semana? ¿A quién buscas cuando tienes una situación, un problema? ¿Quién es el primer lugar en tu vida?
realmente buscar la presencia del Señor. De pronto estamos en ese Cades Barnea, de pronto hemos hecho nuestras tiendas ahí. Pero yo te digo, Cades Barnea no es el lugar definitivo. Cades Barnea es solo un lugar de paso. Y tú tienes dos opciones. O vas al desierto, donde puedes morir, o entras a la tierra prometida. O le haces caso al Señor y realmente tomas esa decisión de buscarlo a Él con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y realmente derramarte en su presencia y pedirle que Él te hable todos los días, nutrirte de la palabra del Señor.